medios donde yo trabajo fue del caso Fernando Báez Sosa, con acusaciones muy certeras por parte de justamente los abogados acusadores, digamos, Fernando Báez Sosa, Fabián y Facundo Améndolas, que son los representantes legales de los padres de Fernando Báez Sosa, donde, bueno, intentaron de todos modos y de todas maneras mostrar y demostrar que los 8 integrantes del mal llamado Grupo Rugbyer han sido los responsables de pegarle y llevarlo a la muerte a Fernando Báez Sosa. Digo mal llamados Rugbyer porque solo 3 de los 8 integrantes de esa banda que, bueno, cometía tropelías ya en su pasado en la localidad de Zárate, un pueblo muy chiquito hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, que seguramente quienes van y vienen desde Misiones han pasado por allí alguna vez, porque es justamente el límite entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, cruzando el complejo Zárate-Brazo Largo. Bueno, ya tenían historia en ese lugar, en esa ciudad, de ser chicos agresivos. Insisto, le pusieron el nombre de Rugbyer porque 3 de los integrantes de esa banda jugaban al rugby. Lo que han tratado de conformar en cuanto al alegato de la defensa, por parte, no de la defensa, sino de la acusación, bien digo, es que los 8 tuvieron responsabilidad absoluta en la muerte de Fernando, en el asesinato. No quiero decir muerte, porque si digo muerte estoy convalidando que la muerte se dio de manera natural, y claramente no fue así. Fue producida por una serie de golpes que Fernando Báez Sosa recibió. ¿Qué dicen quizás los más audaces, quienes han podido tener algún tipo de contacto extraoficial con la línea más delgada de quienes hoy van a dictar esta sentencia? Contarte también, Mica, que son 3 jueces los que integran este tribunal: María Claudia Castro, Emilio Lázari y Cristian Rabaya, que son 3 jueces que tienen muy buen concepto a nivel general en cuanto a sus fallos. Esto significa que van a tener que, o vamos a tener que tener especie de respeto, nos guste o no nos guste lo que pase hoy a partir de la 1 de la tarde, como sociedad hablo, ¿no? Digo, claro. Todos sabemos que el signo de la justicia es el rostro de una mujer con los ojos tapados, con los oídos tapados y con la boca tapada. Sí. ¿Esto qué significa? La justicia no debe ver alrededor, no debe escuchar alrededor y no debe hablar de lo que no debe hablar concretamente. Que no tenga pruebas, ¿no? Sí, vamos a tener que estar preparados, porque lo que la gente quiere probablemente no se dé. Entonces, lo que digamos, tenemos que estar preparados para esta situación, en principio para evitar que haya cualquier tipo de desmán o cualquier tipo de hecho violento. Personalmente, tanto yo como muchos colegas que seguimos casos policiales tenemos mucho respeto ante este tribunal, que ha seguido obviamente día a día durante casi 16 días esta causa, que realmente desde el 18 de enero de 2020, cuando ocurrió el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche de Brick en Villa Gesell, nos ha conmocionado y nos ha abierto esta bueno, especie de seguir un caso que merece una justicia, obviamente, y una sentencia ejemplar, ¿no?
Qué interesante lo que dijiste cuando aclarás algo que ya todos vimos un montón de veces, pero por ahí no le prestamos atención. La imagen de la justicia con las vendas en los ojos, porque muchas veces nosotros desde nuestra ignorancia, porque me pongo en el lugar del vecino, de la vecina, de los que siguen este caso, que desconocen cómo trabaja la justicia, pedimos justicia de una manera, bueno, la condena social ya está. Esa es la realidad. Pedimos justicia de una manera, pero en realidad la justicia trabaja de otra. Es que, a ver, Micaela, tengamos en cuenta que hay gente que quiere que los integrantes de esta banda entren a la cárcel y de movida que los maten de primera, ¿no? Que los otros presos cometan hechos violentos contra este grupo de, bueno, no quiero decir asesinos porque no todos han participado de manera directa del asesinato de Fernando Báez Sosa, pero sí este grupo de violentos. La realidad es que si fuera por la gente, la justicia social, pero no hablada desde la política ni de lo que conocemos como justicia social, sino qué determinaría la sociedad con respecto a este caso, de movida sería ponerlos a todos contra un paredón y castigarlos al mejor estilo prehistórico de nuestra humanidad, y no es lo que va a ocurrir y no es lo que debe ocurrir tampoco. No es lo mismo la patada que Fernando Báez Sosa recibe por parte de Máximo Thompson, quien le deja una zapatilla marcada o la huella de la zapatilla marcada en su cara, que por ejemplo Luciano Pertossi, que probablemente si no reciba la absolución en el día de hoy reciba la pena más baja, y esto es un hecho porque ateniéndonos a el Código Penal Procesal actual de la República Argentina, ni siquiera lo hace partícipe necesario de este brutal crimen, no es lo mismo para la justicia, aunque para vos, para mí y para la señora o el señor que está caminando por la vereda de mi casa en este momento sostengan que sí. La justicia no lo ve de la misma manera porque el Código Procesal Penal actual no lo ve de esta manera, y los jueces deben acatar o atarse a lo que dicta el Código Procesal Penal. La justicia que todos hoy piden para el caso Báez Sosa no es la perpetua. Habrás visto en las redes sociales y habrás hablado con gente que dicen justicia es perpetua. Lamentablemente justicia en este caso no es perpetua. Justicia va a ser una condena ejemplar para cada uno de los 8 integrantes de esta banda de violentos y asesinos. Pero pidieron la perpetua para los 8 jóvenes. Claro, digo, lo que hizo justamente el abogado mediático Fernando Burlando fue pedir la condena para los 8, porque en realidad hubo, hasta te diría, cierta complicidad con algunos medios de comunicación por parte de Fernando Burlando. Recordar que Fernando Burlando fue quien defendió a los asesinos de José Luis Cabeza, nuestro colega periodista muerto en el año 1997 por la famosa banda de Los Hornos en la ciudad de Pinamar. Hoy ha logrado limpiar su imagen y obviamente indignarnos a todos, porque todos estamos indignados porque hoy Fernando debería estar con su mamá Graciela, con su papá Silvino estudiando abogacía y quizás caminando entre nosotros. La indignación por la muerte de Fernando la tenemos absolutamente todos. Queremos que paguen, que todos paguen este brutal crimen. Absolutamente todos queremos que paguen estos violentos y asesinos con cárcel la muerte de Fernando. Merecen todos la misma condena, y ahí yo me pongo personalmente y particularmente con el Código Procesal bajo la manga. No todos van a tener la misma condena, y hasta te diría, sin querer decirlo, que no todos deben tener la misma condena, ¿no? ¿No te parece que Burlando, al pedir esto, dejó una puerta abierta justamente para el pedido de absolución, entre otras cosas? Sabiendo, conociendo como abogado cómo exactamente se maneja el Código Procesal. No creo que Burlando haya tenido o haya pensado en absoluciones. Lo que sí yo creo es que probablemente Burlando lo que con esta
con este pedido de prisión perpetua haya pedido indirectamente es una reforma judicial que es de la que venimos hablando hace tantísimos años, ¿no? Porque me parece que va más por allí el reclamo de Burlando que por otro camino. Yo insisto con lo mismo, lo que hoy se va a dictar, no tengo ninguna duda que será una condena justa. Igualmente hay un paso posterior que lo va a tratar la Cámara de Casación en caso de que el tribunal sienta presión social para dictar esta condena, cosa que de verdad sería ¿cómo decirlo? Complicado. Un tribunal muy serio que tenga que dictar sentencia por la presión social dejaría de ser respetable. Insisto en la honorabilidad de estos tres jueces, María Claudia Castro, Emilio Lázari y Cristian Rabaya, que han dictado fallos muy interesantes y han sido fallos respetados. Pero también es cierto que la presión social en muchos casos ha hecho bastante mal a la justicia argentina. Todos queremos que paguen estos violentos y asesinos, pero tiene que ser con un juicio y con una condena justa. Lamentablemente vamos a tener que esperar hasta las 13:20 horas para que eso ocurra. Estimo que al menos habrá 2 condenas a prisión perpetua, 25 años. Esto va a ser calificado como homicidio preterintencional. No va a haber intento o por lo menos no va a haber un fallo que diga que quisieron matarlo a Fernando. No quedó demostrado que hubo un plan para matarlo a Fernando Báez Sosa, algo que se haya armado antes. Esto va a quedar absolutamente descartado, y eso es lo que se va a saber a partir de las 13 horas. Probablemente haya por lo menos 2 absoluciones también en este caso, y arriesgaría decirte que Lucas Pertossi, quien es el que filmó toda la escena, y Violás, otro de los integrantes de esta banda, probablemente tengan una condena que les permita en los próximos días o meses estar en sus casas, sino es que son absueltos, y quienes van a tener una condena quizás más leve, de 8 a 10 años, puede ser Enzo Comelli y Blas Sinali, que son otros de los 2 integrantes de esta banda, ¿no? También se decía en algunos medios de comunicación que serían beneficiados, bueno, hasta el momento nunca fueron a una cárcel realmente, y que serían beneficiados una vez que sean condenados, una vez que se conozca el veredicto, de estar en una cárcel cerca de sus familiares. Mirá, no sé si llamarlos beneficios. Tenemos que recordar que el servicio penitenciario y la condena social en general lo que debe hacer es tratar de no solo reencauzar a los detenidos, a quienes quedan presos y han cometido delitos, sino es en algún momento tratar de reinsertarlos a la sociedad. Va a pasar muchos años para quienes sean condenados con penas altas puedan realmente volver a estar en la calle. Y pensándolo razonablemente, si a uno de los condenados los llevan, por ejemplo, al penal de Tierra del Fuego, como algún que otro trasnochado ha pedido, ¿de qué manera vos lográs que se reinserte a la sociedad lejos de su círculo familiar, lejos de lo que habitualmente está haciendo? Yo creo que las condenas van a ser ejemplificadoras, pero también hay que trabajar y pensar en que cuando estos tipos, si alguna vez alguno de los que vayan a ser condenados a prisión perpetua sale a la calle, quedan en evidencia que van a poder reinsertarse a la sociedad en un lugar lejos de su
su familia, por ejemplo? Y la verdad es que no, porque a la familia se le va a hacer muy complicado viajar todas las semanas o 2 veces por semana, como reciben visita los detenidos y los acusados por distintos delitos. Lo digo por conocimientos de causa de gente cercana que tenía que ir a visitar a sus familiares detenidos, por ejemplo en Buenos Aires, Capital Federal, y los detenidos estaban en Sierra Chica, una de las cárceles, de las peores cárceles de la provincia de Buenos Aires, por no decirte de la República Argentina, donde prácticamente era imposible que las familias puedan viajar a tener un contacto semanal con sus presos, más allá de que sabemos que los servicios de las cárceles son terribles, son pésimos, que el Estado Nacional paga 120.000 pesos por cada detenido, y lo que gasta el Estado, el servicio carcelario por cada detenido debe ser menos de la mitad. Entonces, digo, también hay que hacer una reforma carcelaria. ¿Qué hace el servicio penitenciario con esta gente que debería estar, cueste o no cueste entender, con presos que deben estar, entre comillas, bien atendidos o en condiciones mínimas de salubridad, de alimentación, de educación, de reinserción? Un detenido, cuando sale de la cárcel y va a buscar un trabajo, le piden los certificados de comportamiento y demás, cuando vos sabés, digo, pasa generalmente, Micaela, va un preso o un expreso que cumplió su condena a buscar trabajo y no consigue, y queda absolutamente fuera de todo ámbito laboral, queda excluido. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad para que los presos o expresos o los responsables de haber cometido delitos se reinserten en la sociedad si la misma sociedad le da la espalda? Es muy complicado. A ver, digo, no llamaría yo privilegio, es una palabra que se puso de moda en este caso y por algún medio de comunicación. Correspondería que los detenidos por el lugar donde fue el hecho, por la jurisdicción donde fue el hecho, correspondería que sea Sierra Chica, correspondía que sea la cárcel de Olmos, allí muy cerca de la zona de influencia de Dolores. Podrían quedar en la misma cárcel, en el mismo penal de Dolores, pero esto lo va a determinar el servicio penitenciario bonaerense, ni siquiera la justicia, ¿no? Totalmente. Ahora, Pablo, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a los padres de Fernando, Graciela y Silvino? No tuve posibilidad de hablar con ellos directamente. Sí, en un programa de televisión pude hacer una pregunta, y noto realmente que tanto Silvina Sosa como Silvino Báez, noto que no hay venganza en sus palabras y en sus deseos. Sí, obviamente, en la necesidad de justicia para que Fernando Báez Sosa pueda descansar en paz. Yo creo que hay en la sociedad un deseo de venganza, pero no en los padres, y esto es realmente lo admirable. Esto es lo realmente admirable, que ellos no pidan venganza, ¿no? Digo, Dios no lo permita, Dios no lo permita. Me llega a pasar a mí, te llega a pasar a vos. Bueno, yo no sé si llegaríamos a esta instancia de juicio, porque creo que cada uno con sus hijos o por sus hijos mata o muere. La actitud de grandeza que ha tenido Graciela Sosa y Silvino Báez ha sido enorme. Quizás si estos 8 delincuentes violentos, asesinos, hayan pedido perdón desde el primer día del juicio, se hayan tenido una actitud quizás menos dura ante las cámaras, y hayan reconocido o nombrado a Fernando o a la familia, más allá de nombrar
solo a la familia o no decir chico, como decían por Fernando Báez Sosa. Yo creo que Graciela y Silvino hasta hubieran, no digo perdonado, pero haber tenido un poco más de contemplación. Claro, se mostraron duros, se mostraron en un pacto de silencio los 8 acusados. En este sentido, obviamente que a todos nos dio la sensación de que no estaban arrepentidos, aunque obviamente luego en la última jornada hayan tomado la palabra y hayan ofrecido sus disculpas en el caso. Pero bueno, nada, creo que son padres que están muy afectados, que no piden venganza, pero sí piden justicia, y es lo que yo personalmente acompaño. ¿Qué es la justicia? Y yo no sé si la justicia es la cadena perpetua para los 8. Tengo mis dudas, es más, creo que justicia no es perpetua para los 8, nos duela o no nos duela, aunque haya estado allí Pertossi, aunque haya estado allí también Violás, estimo que la justicia debe ser justa en este caso, y creo que tanto Silvino como Graciela van a aceptar lo que diga la justicia. Es más, los vimos cuando pidieron perdón, solo uno de ellos, no sé si creerle las lágrimas, pero al menos tuvo esa actitud de intentar pedir perdón de una manera más sincera, y los otros muy fríos, muy fríos. El más complicado, Micaela, sí. Máximo Thompson, el que pegó la patada, según los abogados de los papás de Fernando, los que pegaron el que pegó la patada que termina matando. Es Máximo Thompson, es el más complicado, quizás es el único o uno de los 2 o 3 que reciba la cadena perpetua, pero no me quiero poner en Salvador, ni en nada que se le parezca. Digo, sabes que vas a ir a prisión perpetua. Lo mínimo que te va a pasar el día que vas a tener la palabra es mostrar y soltar todo lo que sentís. No sé, no quiero quedar en el lado de humano, porque yo también pido la condena a perpetua de Máximo Thompson, por supuesto, pero yo creo que las lágrimas de Thompson, de Máximo Thompson, han sido naturalmente así. Sabe que se va a comer 25 años de prisión de movida, puede ser 35 o 50, yo esto no lo sé porque no vamos a adivinar. Creo que sí se ha conmovido, creo que sí le ha caído la ficha a Máximo Thompson de que va a tener muchos años preso, y creo que de verdad tuvo ese quebrantamiento en la última acción. La defensa de Hugo Tomei, el abogado defensor de los 8 acusados, ha mantenido una línea durante los 17 días de no dejarlos declarar, más allá de que alguno que otro de los acusados haya hablado a lo largo de las jornadas de juicio. Estimo que esto también ha sido pensado, incluso en las interrupciones que se han dado en los distintos días, por parte de la defensa. Yo, abogado, o yo, padre de los acusados, no hubiera permitido que un solo abogado defienda a los 8. Ahora, el pedido que hizo y el alegato que hizo Hugo Tomei respecto de los 8, debo decirlo, aunque me duela y no duela, que ha sido casi impecable. Bueno, el defensor, tenemos que recordar que dijo que deberían todos ser absueltos por incongruencia entre la acusación original y la planteada por la Fiscalía al momento de pedir la pena. Además pidió que en caso de ser condenados por el tribunal, el hecho sea encuadrado como un homicidio en riña. Claro, esto es lo que define el abogado, que incluso en algún
en algún punto de su alegato dijo, a lo sumo le corresponde 8 o 25 años por haber cometido un asesinato en riña. El tema es que no hubo riña, el tema es que a Fernando luego fueron a buscar cuando vieron que se había cruzado del boliche Lebric. Fernando, que en todo caso no voy a decir mal, porque cualquiera que haya ido a un boliche, yo hace muchos años que no había ningún boliche, por supuesto, pero ha tenido un acto de que lo empujaron o para correrse empujó a uno, y es lo único que hizo Fernando Baezosa, fue empujar a Máximo Thompson cuando Máximo Thompson, o no me acuerdo cuál de los chicos, bueno, se vuelca un líquido sobre su camisa. Claro. Digo, no ha tenido más que esa actitud. De hecho, Fernando Baezosa fue invitado a salir de ninguna manera violenta de boliche por la puerta principal, no como han sacado a los o a 5 de los 8 rugby que lo sacaron por la cocina. Todos vimos la fuerza y la resistencia de Máximo Thompson cuando lo están sacando por la cocina de Lebric, ¿no? Entonces, digo, homicidio en riña es imposible. Fernando nunca pegó una piña estando afuera. Esto fue un homicidio, si querés, preterintencional, significa que no lo quiso matar, pero el golpe o los golpes le causan la muerte. Creo que la justicia va a apuntar a esa carátula para dictar por lo menos 25 años de prisión a 3 de los acusados que, bueno, como te decía, ¿no? Ciro y Luciano Pertossi y Máximo Thompson podrían ser los acusados a prisión perpetua. Homicidio simple con dolo eventual sería la pena que decís, de 8 a 25, y el homicidio preterintencional de 3 a 6 años. ¿Y cuánto ya hace que están en la cárcel? Sí, 3 años. 3 años. Así que ponele que si van por ese lado les quedarían 3 más. No, porque han cumplido más de la mitad de la prisión, podrían en el mes de agosto o septiembre quedar libres, cosa que no va a pasar, insisto, no va a pasar por lo menos con los más complicados en el caso, porque van a recibir penas de entre 8 a 25 años. Saquémonos de la cabeza que va a haber reclusión perpetua, 50 años, no va a pasar. E insisto, sin obviamente ponerme en defensor de estos violentos y asesinos, no debería pasar. Bueno, y hoy la lectura de la sentencia será transmitida a través del canal de YouTube de la Dirección de Prensa y Comunicación, y solamente están los colegas que están acreditados. Exactamente. La Corte Suprema bonaerense dispone de un canal de YouTube donde se pudieron seguir las distintas alternativas del juicio. Obviamente van a estar allí adentro acreditados quienes ya se hayan acreditado desde el primer día. Va a haber mucha gente, seguramente van a estar presentes los 8 acusados, va a estar también Silvino y Graciela, que estuvieron todos estos días viviendo prácticamente allí en la ciudad de Dolores. Recordad que Dolores es una ciudad que está sobre la Ruta 2, a mitad del camino entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata. También se divide hacia la Ruta 11 para ir al Partido de la Costa, una ciudad que ha estado muy convulsionada durante estos últimos 30 días. Recordar que también la ciudad de Dolores ha tenido la causa de José Luis Cabezas y también la del famoso caso Coppola, ¿no? Donde estuvo en boca de todos allí por los años 90. Y bueno, hasta el día de hoy al menos están alojados en la unidad penal 6 de Dolores. Exactamente, que fue el primer lugar donde estuvieron detenidos, apenas cometido este crimen, donde pasaron cerca de un año, luego fueron trasladados al penal de Melchor Romero, y luego durante todo este mes de juicio, que hay que decir, 17 días de juicio, los Raimers estuvieron los 16 días yendo al tribunal. No es que en ningún día no pudieron estar.
ya se están conociendo algunas imágenes justamente de adentro del tribunal, donde están Hugo Tomei y Emilia Pertossi, que es empleada, ahijada del abogado Hugo Tomei, familiar de obviamente uno de los Pertossi, o de los tres Pertossi, hermana de uno y prima de los otros, que también estuvo encargada de justamente este acto defensivo de los implicados, ¿no? Bien, amigo, qué tremendo el tema de hoy y bueno, a ver cómo continúa todo esto. Ya te digo que desde acá te hago la invitación para estar el resto del año con nosotros si querés. Somos competencia, ¿no? Estamos en la mañana juntos ahí, sí. Pero te agradezco porque siempre estamos compartiendo información. Ya tuve la suerte, les cuento a la audiencia que tuve la suerte de estar con él. 2 horas me tuviste en tu programa. 2 horas tuvimos. 2 horas, somos buen equipo, somos buen equipo trabajando. Buen equipo, es verdad, es Bien. cierto. Bien, querido amigo, gracias por salir al aire con nosotros y vamos a estar en contacto nuevamente. Quería hablar días atrás con vos por el tema de Lucio Dupuy. Te cuento que estuve hablando con la abuela, la sacamos acá en directo, y que nos dejó esa sensación, viste, de no sé, fue muy rápido toda la transmisión. Pasamos justo las imágenes que me enviaste de los momentos previos a la lectura, y nos quedó esa sensación, ¿no? También esperar los próximos días para ver cuál será exactamente la sentencia. No hay ninguna duda de que van a recibir 50 y 35 años de prisión, tanto Abigail Páez, pareja de Magdalena Espósito Valenti, que es la mamá de Lucio Dupuy. A Magdalena Espósito Valenti, que es la madre, le sacaron la figura de abuso sexual con acceso carnal porque entró en el beneficio de la duda si ella sabía o no sabía lo que le había ocurrido lamentablemente a este chiquito de 5 años allí en la provincia de San Luis. Pero allí prácticamente, es más, déjame aclarar esto. Sí. Mucha gente hizo correr distintos memes o distintas informaciones como diciendo ¿por qué los medios callan el caso Lucio Dupuy? Yo, como trabajador de medios, debo decirte que el caso Lucio Dupuy era un caso prácticamente cerrado. Se sabía que Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti habían matado, o una había matado y la otra había hecho caso al costado sobre la situación del nene, que ninguna de las dos, o por lo menos Abigail Páez, no quería que Lucio viva con ella porque molestaba. Se sabía que Magdalena Espósito extorsionaba a su ex pareja y a los abuelos de Lucio respecto de si los querés ver tenés que pagarme, no te lo voy a dar porque así cobro la asignación universal por hijo y los distintos planes sociales. Era un caso prácticamente cerrado, por eso no tuvo la difusión que tuvo lo novelesco, y déjame decirlo de esta manera sin miedo a ofender, que fue justamente el caso Baez Sosa, que obviamente la determinación de cada uno de los hechos, de cada uno de los 8 integrantes de la banda que integraban la conocida banda de los Rugbyers, ¿cómo decirlo? Era hasta más jugoso, y te estoy hablando en lenguaje periodístico, claro, porque digo, también necesito que la gente entienda cómo los periodistas tenemos que tratar algunos temas. No hubo ni presión del Estado ni del gobierno nacional para que no se hable del caso Lucio, para no manchar al feminismo, absolutamente mentira. Si vos me preguntás a mí qué opinión tenés del silencio de los grupos feministas, y la verdad que sí, me molestó y mucho. Deberían haber salido a repudiar este hecho brutal y este hecho violento. No lo hicieron, quedarán en sus conciencias, lamentablemente. Pero mira vos, sí, mira que no hablamos antes, y pienso igual que vos con los dos casos, pensamos igual. Ahora qué loco, ¿no? Que también se supo que una de las condenadas pidió un beneficio que, nos guste o no, tiene derecho. Sinceramente, sí. Hay cosas que te dejan, viste, como impotente. Decís, ¿por qué?
¿Beneficios por qué estos beneficios con gente que mata a un inocente? Yo no puedo entender, sinceramente. Hay cosas que la justicia argentina te deja como una espina ahí enclavada en la garganta. Es un tema muy difícil, porque uno cuando habla de la palabra derechos humanos, o cuando habla o cuando dicen los derechos humanos, lamentablemente son aplicables en estos casos. Digo, es imposible que derechos humanos o la salud o la medicina o la psicología pueda negarle este tipo de pedidos, en este caso a Abigail Páez, que pidió el tratamiento de masculinización de su cuerpo. Después mucha gente que también dice, bueno, si tanta masculinización pide, que vaya a una cárcel de hombres, y ya ahí empieza también a mezclarse y a meterse el tema odio. Quiero contarte que quien está llegando a Dolores, por si no lo estás viendo, es Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, acompañar también a Graciela y Silvino en esta jornada de veredicto que se va a conocer en muy pocos minutos. Justamente estamos viendo las imágenes ahora y es como que te da como un escalofrío, querido amigo, que se crucen estos dos casos que están pidiendo justicia al mismo tiempo. Sí, y que van a ser estos dos casos un antes y un después de la justicia, ¿no? Porque digo, por un lado también la hipocresía, y lo digo abiertamente y sin miedo a ofender, y quien se sienta ofendido lo lamento mucho, la hipocresía de la sociedad, que por un lado pide que haya una reforma judicial estricta, y por otro lado busca defender a jueces porque dicen que el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia es una cuestión política, y realmente creo que hay que reformar la justicia en su integridad, y que estos jueces de la Corte Suprema de Justicia deben ser removidos. Empezar de cuajo con la remoción de esta justicia que no nos gusta a nadie, que deben haber jueces elegidos por el voto popular, conociendo por supuesto su currículum y demás, y que la reforma judicial debe ser de raíz, y es la oportunidad de la Argentina para que empiece a regir de verdad un nuevo sistema de justicia. Bien, amigo, te doy muchas gracias, realmente muchísimas gracias por salir al aire con nosotros, y espero tenerte en un próximo contacto. Ya sabés que acá salís para todo Puerto Iguazú, Brasil y Paraguay, y también para toda la provincia de Misiones. Te mando un abrazo enorme para vos y para todos los que nos estaban escuchando y viendo. Y te esperamos por Cataratas, ¿eh? En algún momento por allí voy a andar, no te preocupes. Gracias. Bien, ahí lo teníamos Pablo Sigliuti, que sigue muy de cerca realmente todos los casos policiales. Es un colega, si lo tuviera acá, no imaginan, trabajamos así juntos. Nos tocó trabajar en algunos casos, yo desde Misiones y él desde Buenos Aires, y cuando nos encontramos, que tuvimos la posibilidad de estar en Argentinísima, satelital, la verdad que fluyó el trabajo de manera muy natural. Este colega y tantos otros con los que ya pudimos compartir vía Zoom, ¿no? Trabajos periodísticos muy interesantes. Y bueno, vamos a ver, a las 13 horas se va a estar dando a conocer este fallo tan importante, este caso que tiene en vilo a todo el país, en el día de hoy. Será a las 13 horas, lo vas a poder ver en directo. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir todo esto porque no termina hoy, ¿Tenemos tiempo para llamarle a la comisaria o se nos fue la hora? Se nos fue la hora, Vamos a ver si la podemos llamar unos minutitos, pero tenemos novedades desde la municipalidad. Tenemos una agendita municipal interesante. Mientras que contactamos a la comisario Merlo, vamos a ver un resumen municipal de lo informe municipal. ¿Qué me dice este resumen? Sí, así es. Hay muchísimas novedades. En uno de los lugares, por ejemplo, de los casos, zoonosis en tu barrio. Que desde la dirección de zoonosis informaron que continúan trabajando en el cuidado y la atención de las mascotas.
Y esto comenzó a partir del 2 de febrero. En las 2000 hectáreas. Exactamente. Están todos los días de lunes a viernes.